Un maestro mío de la escuela secundaria decía que afuera vivíamos en una democracia, pero adentro del aula era una tiranía. ¿Por qué elegimos una forma de gobierno autoritaria para pensar los espacios educativos? ¿Por qué naturalizamos que el docente es el que tiene que tener la razón? Simplemente porque los alumnos tienen que estar ahí porque es su responsabilidad por el derecho a la educación. ¿No deberíamos pensar en una forma de estructura distinta si queremos que cuando salgan vivan y convivan en una democracia? De eso hablaremos hoy, así que te invito a soñar con una escuela donde pueda tener voz y voto. ¿Te planteaste alguna vez la importancia de que cada estudiante tenga voz y voto en su propia educación? ¿Qué sucedería si nuestros niños se convirtieran en ciudadanos activos en la escuela, con el poder de decidir y participar plenamente? ¿Puede una escuela que celebra asambleas democráticas regulares, diarias, transformar la dinámica educativa tradicional? ¿Y si los propios estudiantes fueran los reguladores de su propia convivencia, creando un ambiente de respeto y responsabilidad? ¿Podría existir esta experiencia y enriquecer sus vidas, fomentando autonomía y la toma de decisiones? Exploremos juntos el camino hacia una escuela donde cada estudiante tenga voz y voto. De eso y un poco más hablaremos hoy en el 6º capítulo de La Escuela que Soñamos. Este tema continúa el que vimos en el anterior capítulo sobre la libertad. Porque cuando pensamos la libertad y pensamos la posibilidad de que cada estudiante pueda decidir lo que quiere hacer, lo que quiere aprender en un marco de cuidado, aparece el encuentro con la otredad, aparece la diversidad, aparecen las reglas comunes. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿con qué reglas? ¿En qué entorno? ¿Quién pone límites a esa libertad? Y si nosotros aprendemos un poco de la historia de la humanidad, el mejor recurso que tuvimos para poner límites a la libertad era la democracia, es la democracia. Es el encuentro con la necesidad del otro. Es poder encontrarnos a poner nosotros juntos, en calidad de pares, de iguales, las reglas que limitan nuestra libertad. Y ahí es donde las escuelas libres en general se transformaron en escuelas democráticas. Y son las que de alguna manera nos ayudan a pensar y ponen, yo creo, una especie de faro hacia dónde podemos construir dinámicas de convivencia diferentes en los espacios educativos. Quiero compartirles, para abrir el tema, un pequeño fragmento de La Educación Prohibida, donde trabajábamos este tema, ya en ese entonces, de lo que puede ser una educación democrática. No podemos pretender que un joven pueda tomar decisiones conscientes sobre su vida, su entorno o su país si siempre decidimos por él cómo debe ir vestido a la escuela, qué debe aprender o qué hacer en su vida. Estos jóvenes tendrán que tomar decisiones en una sociedad donde las reglas van transformándose según las nuevas necesidades, opiniones y formas de entender la realidad. De la misma forma, podría suceder en la escuela, donde las reglas serían funcionales al aprendizaje, necesidades y opiniones de los niños. Para lograr esto, es clave replantearnos las estructuras de poder en la escuela. Que no debe haber estructuras de poder, que tiene que haber una autoridad funcional, administrativa, funcional, organizativa, pero no de poder. Cuando te atreves a cuestionar esa autoridad que viene de hecho, te puedes convertir en un mejor director de un proceso. A veces les pedimos la opinión y en definitiva cabe preguntarse si vamos a tomar en cuenta esa opinión o no. Yo diría ver juntos. Tenemos una cuestión y decimos, bueno, vamos a verla juntos. ¿Y cuál es tu idea? No, vamos a ver juntos. No abordemos esto con mi idea, tu idea, ¿no? En la naturaleza lo que existe es la cooperación. Los organismos que cooperan con los otros son los que más sobreviven. Los organismos que creen que pueden vivir independientemente no sobreviven. De alguna manera, cuando pensamos en educación democrática, en realidad lo que pensamos, quienes hacemos e investigamos esto hace rato, es la solución a los problemas de la delincuencia, la solución a los problemas de la corrupción, por ejemplo, la solución a los problemas sociales del encuentro con la diferencia.
¿Por qué? Porque la educación democrática básicamente lo que hace es genera un espacio donde nos iguala. De alguna manera es una propuesta de construir una dinámica relacional donde nadie sea más que nadie. Y eso parte desde el adulto poder quitarse del lugar de sentirse superior. Sí, claro, hay un lugar de experiencia, hay una trayectoria que se respeta y que se honra, así como la hay en la vida cotidiana, donde respetamos a nuestros abuelos, donde respetamos a los sabios, a la gente que estudió, que pasó por diferentes perspectivas, que tiene un recorrido, pero su voz y su voto es la misma a la hora de sentarnos entre las urnas. Entonces, ¿por qué no pensamos lo mismo, la misma estructura en el sistema educativo? Estas escuelas, curiosamente, se inspiraron no en experiencias educativas, sino en otras iniciativas. La primera escuela democrática se inspiró en lo que es un reformatorio juvenil, donde a un norteamericano, Homer Lane, a fines del siglo XIX, se le ocurrió que todo lo vinculado a la convivencia sea decidido por los niños y para los niños. Entonces, les dio la responsabilidad de hacerse de comer, de organizarse el espacio, de organizarse las camas, de organizarse las reglas de convivencia hacia adentro. Y si bien al principio empezó siendo caótico, con el tiempo y con los cuidados y con el acompañamiento necesario, empezaron a construir sus propias normas de convivencia y de regulación, sus propias lógicas disciplinares, por ejemplo, sus propios límites al impacto en la libertad del otro y al impacto en el bienestar del otro. Esta experiencia fue tan fascinante que se empezó a llevar a los ámbitos educativos y con un gran impacto. En las escuelas democráticas los niños tienen su propia constitución escolar, donde se ponen las reglas que se sostienen día a día. Las reglas pueden ser desde no andamos en bicicleta dentro del espacio, algo tan evidente para nosotros los adultos que vivimos en una escuela convencional, pero algo fundamental para los niños que lo experimentan en el cotidiano, ¿no? Incluso han llegado a aparecer escuelas donde los mismos niños podían construir dinámicas disciplinares que a veces terminaban afectando a los adultos. Entonces, hey, si esta regla vale para los niños, ¿por qué no vale para los adultos? Entonces, si un adulto rompía la regla, con total coherencia se exigía o se pedía que los adultos también cumplan las condenas correspondientes, ¿no? Hay escuelas donde justamente se recurre a las dinámicas democráticas para la resolución de conflictos. Y ahí aparece un elemento fundamental que me parece súper interesante y claro y muy necesario en nuestra vida hoy, que tiene que ver con la tendencia que tenemos nosotros al punitivismo. Ya lo decía Foucault, digamos, ¿no? En la forma en la que tratamos a los presos en nuestras cárceles se revela nuestra humanidad. Entonces, de alguna manera, ¿por qué no podemos pensar desde la escuela mecanismos donde ya empecemos a orientarnos en una lógica de justicia completamente distinta, ¿no? Hay una tradición que se origina en las educaciones alternativas que tiene que ver con pensar otras formas de convivencia, una convivencia restaurativa, una convivencia que esté pensada para justamente reequilibrar los vínculos de paridad y de derechos entre los estudiantes y no condenar a quien rompió una regla. Entonces, si alguien hace algo que no es bien visto o que hirió o que molestó a otro, no se somete a una condena de una autoridad del director, sino que se entrega de alguna manera a un comité de pares donde se conversa, donde se reflexiona, donde se busca el origen de haber quebrantado esa regla. Esa dinámica, solamente esa conversación puede demorar muchísimo tiempo, pero ese proceso sienta las bases para una convivencia saludable en la adultez. Entonces imaginen todas aquellas personas que justamente por no haber sido escuchados en su necesidad, ¿no?, en el origen de su malestar, tuvieron que enfrentar dinámicas autoritarias, dinámicas de castigo, que generan no otra cosa que otra vez la necesidad de romper reglas en el futuro. Imagínense que se hubiesen encontrado con una mirada amorosa, con una mirada de cobijo, de escucha, propia de los pares, ni siquiera solamente de la autoridad, ¿no? Entonces, en las escuelas democráticas trabajamos de esta manera. Generamos espacios regulares de encuentro de palabra, por ejemplo, asambleas con niños desde muy pequeños como los 6 años.
o incluso generamos rondas de conversación con niños más pequeñitos desde los 3 años, que permita que su palabra sea dicha, que sea escuchada. Entonces eso va generando las condiciones para que cuando llegue el momento de poder opinar, de poder decir, de poder votar sobre alguna regla, una regla tan sencilla como qué es lo que vamos a almorzar en los almuerzos diarios, o cómo se limpian los baños, o cuál es la mejor manera de utilizar los baños para que los podamos usar todos. Algo muy de la convivencia de los niños y las niñas. Cuando eso sucede, no hacemos otra cosa que sentar las bases para la democracia en el futuro. Entonces, cuando de nuevo nos miramos a nosotros en nuestras democracias adultas, en la que nos dejamos llevar por el marketing, por la publicidad, por las campañas políticas y demás, qué diferente sería si hubiésemos vivido en nuestra infancia justamente toda esa experiencia de manipulación, de dominio, de control, esa posibilidad de hablar, de poder decir mi palabra y que sea escuchada. Esa posibilidad también de la frustración ante una instancia de voto y sentir que lo que yo quería que suceda no sucede y poder ponerlo a prueba y poder como generar las reglas propias del espacio en el que convivimos. Así que la educación en democracia nos trae esto, la posibilidad de apropiarnos fuertemente del espacio educativo, pero principalmente de las maneras en las que elegimos convivir en nuestra sociedad. Así que los dejo con esas reflexiones sobre educación democrática y ojalá nos encontremos viviendo experiencias de educación democrática en nuestras escuelas de ahora en adelante.